Compró una mansión abandonada por capricho, pero cuando oyó llorar a un niño desde un viejo cobertizo, todo cambió. Nadie podía haber predicho cómo acabaría todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El amanecer se abría lentamente sobre las colinas del sur, cuando el automóvil negro de Jonathan Hale apareció por la carretera serpenteante que conducía al viejo dominio. El aire estaba impregnado de la humedad de una lluvia reciente, y la bruma matinal colgaba aún entre los troncos de los robles cubiertos de musgo español, como si la naturaleza misma hubiera querido ocultar aquello que yacía al final del camino. Jonathan conducía en silencio, con las manos firmes sobre el volante y la mirada fija en la línea gris que se extendía frente a él. Tenía 45 años, una fortuna que se contaba en miles de millones y una reputación de constructor implacable que transformaba barrios enteros en torres de vidrio. Pero aquella mañana no era un magnate en busca de un nuevo proyecto. Era un hombre que por primera vez en mucho tiempo había comprado algo solo para sí mismo. La decisión había sido tan impulsiva que incluso él, acostumbrado a adquirir propiedades con el mismo desapego con el que se compra una acción en la bolsa, se sorprendía todavía de haber levantado la mano en aquella subasta. El inmueble en cuestión, una mansión de finales del siglo XIX, perdida en medio del campo, no ofrecía perspectivas de ganancia inmediata ni posibilidades evidentes de explotación comercial. Era, en cambio, una ruina imponente, cargada de rumores y cicatrices, un pedazo de historia desmoronada que nadie había querido reclamar durante décadas. Y sin embargo, cuando Jonathan vio las fotografías en blanco y negro del inmueble en el catálogo, algo se encendió dentro de él. Las columnas blancas, el salón de baile, las escaleras de mármol. Todo ello parecía hablarle en un lenguaje que él no comprendía del todo, pero que lo arrastró a pujar hasta quedarse con la propiedad por $23 millones. El coche avanzaba despacio mientras el paisaje se volvía cada vez más agreste. La ciudad quedaba atrás, con sus ruidos y su ritmo de relojes, y frente a Jonathan se desplegaban ahora praderas húmedas, caminos flanqueados por matorrales y un horizonte que parecía estirarse sin fin. El silencio se imponía, roto solo por el golpeteo ocasional de las gotas que caían de las ramas sobre el capó del vehículo. Jonathan pensó en su vida anterior, en los penthouse de Nueva York con sus paredes de cristal, en las recepciones en San Francisco donde el lujo era moneda corriente, en las reuniones con consejos de administración donde todo giraba en torno a cifras y proyecciones. Allí, entre acero y cristal, había sentido que lo poseía todo, pero al mismo tiempo nada. Aquí, en cambio, donde lo esperaba una ruina olvidada, lo asaltaba un presentimiento que no sabía nombrar, una mezcla de inquietud y fascinación. Finalmente, el coche se detuvo ante las verjas de hierro. Eran altas, pesadas, cubiertas de óxido, y parecían sostenerse apenas sobre bisagras corroídas. Una de las hojas estaba torcida, como si hubiese cedido ante el paso del tiempo o la violencia de alguna tormenta. Tras la verja se extendía un camino largo, cubierto de maleza y de grietas, que se perdía hacia la silueta oscura de la mansión. Jonathan apagó el motor y permaneció unos segundos inmóvil, observando la escena a través del parabrisas empañado. El aire húmedo y el canto lejano de un pájaro solitario le hicieron pensar que el lugar entero estaba detenido en el tiempo, como un cuadro que hubiera resistido el paso de las décadas en un rincón olvidado. Empujó la verja con esfuerzo y el chirrido metálico resonó en el silencio de la mañana. El coche avanzó lentamente por el sendero, entre hierbas altas que rozaban los laterales, hasta detenerse frente a la escalinata principal. Allí descendió y contempló por primera vez la mansión de cerca. Era enorme, majestuosa a pesar de las heridas del abandono. Las columnas blancas que en otro tiempo habrían impresionado a los visitantes estaban agrietadas, cubiertas de enredaderas que trepaban como serpientes verdes. El techo se hundía en varios puntos, y las ventanas eran ojos vacíos sin cristal, abiertos a la intemperie. Sin embargo, bajo la ruina persistía una dignidad obstinada, como si la casa se negara a rendirse del todo, como si aguardara aún a alguien dispuesto a devolverle la vida. Subió los escalones, notando bajo sus pies las grietas y el desgaste de la piedra.
Frente a él se alzaban las pesadas puertas de madera. Con cautela empujó una de ellas, y para su sorpresa cedió con facilidad, como si alguien las hubiera engrasado hacía poco. Dentro lo recibió un aire frío, cargado de polvo y humedad. La luz del amanecer se colaba por rendijas y aberturas, iluminando partículas que flotaban como espectros en el aire. El vestíbulo era amplio, con un suelo de mármol agrietado y una escalera que ascendía hacia la oscuridad, aunque le faltaban barandillas en varios tramos. Del techo colgaba un candelabro de cristal opaco, tambaleándose como si en cualquier momento fuera a desplomarse. Jonathan avanzó despacio, explorando los salones de la planta baja. En el antiguo salón de baile, un rincón del techo había cedido, permitiendo que la lluvia y las plantas invasoras tomaran posesión del parquet. El olor era a moho y tierra mojada, y sin embargo el espacio conservaba algo de su grandeza, con los ventanales altos que miraban al jardín cubierto de maleza. En la biblioteca encontró estanterías caídas, libros deshechos por la humedad, páginas enmohecidas pegadas unas a otras. En el comedor aún se erguía una larga mesa de madera, cubierta por capas de polvo, como si alguna vez se hubiera dispuesto una fiesta que nunca se celebró. Los cuadros en las paredes estaban desfigurados por manchas de agua, aunque los marcos dorados recordaban la opulencia de tiempos mejores. Aquel recorrido, lejos de desanimarlo, lo conmovió profundamente. Podía sentir que cada rincón guardaba historias, ecos de voces, risas y lamentos de quienes habían habitado allí antes. Mientras observaba un retrato arruinado, se preguntó qué habría sido de aquella familia, qué destino los había arrancado de un hogar construido con tanta fastuosidad. Tal vez habían marchado por decisión propia, tal vez por ruina, tal vez por tragedia. El misterio lo rodeaba, y lejos de apartarlo, lo atraía con una fuerza irresistible. Al salir nuevamente al exterior, recorrió los terrenos que circundaban la casa. El jardín, que en otro tiempo debió de ser un lugar cuidado y elegante, estaba convertido en una selva de maleza. Entre la espesura emergía una fuente seca y cuarteada, y más allá se esparcían varias construcciones menores. Un establo con vigas caídas, un cobertizo medio derrumbado y a cierta distancia, una estructura de piedra medio oculta por la vegetación. Jonathan se detuvo al verla. Era baja, sólida, semejante a una pequeña cripta. La forma y la resistencia de sus muros llamaron su atención de inmediato. No era una caseta corriente, sino algo levantado con la intención de perdurar. El portón de hierro que cerraba la entrada estaba oxidado, y un trozo de cadena colgaba suelto, como si hubiese sido arrancado. La presencia de aquel edificio lo inquietó. No aparecía en el informe de tasación que había revisado antes de la compra. ¿Por qué alguien levantaría una construcción tan duradera en un lugar apartado del jardín? ¿Era acaso un mausoleo? ¿Un extraño intento de canil? El misterio se grabó en su mente, y aunque trató de apartarlo, sintió que aquella edificación le reclamaba con un silencio desafiante. El sol ascendía, disipando la neblina y revelando con crudeza los desperfectos de la mansión y su entorno. Jonathan permaneció largo rato en el patio, observando el edificio principal, las torres cubiertas de hiedra, las ventanas sin vidrio. La cordura le decía que había cometido una locura, que aquel lugar devoraría fortunas sin devolver jamás su valor. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo despertaba. Frente a la esterilidad de sus propiedades en la ciudad, aquel lugar en ruinas parecía contener un latido oculto, un secreto que aguardaba ser descubierto. Jonathan volvió la vista hacia la construcción de piedra medio cubierta de maleza, y una inquietud inexplicable lo recorrió. Allí, comprendió sin saber por qué, comenzaba la verdadera historia. El silencio que se extendía por los terrenos de la mansión era tan denso que parecía formar parte del aire. Jonathan se quedó más tiempo del que pensaba frente a aquella extraña construcción de piedra, medio devorada por la maleza, con su porte macizo y su tejado inclinado, que resistía con obstinación el paso del tiempo. Había en ella algo fuera de lugar, como si no perteneciera del todo al conjunto arquitectónico de la propiedad. La mansión, aún en su decadencia, hablaba de riqueza y ostentación, de fiestas, de música que alguna vez debió resonar en sus salones.
Pero esa estructura pequeña y cerrada transmitía otra cosa: la intención deliberada de ocultar, de resguardar algo, de perdurar más allá de los años. Jonathan sintió que el corazón le latía más fuerte, como si su cuerpo se adelantara a la mente y reconociera que allí había algo que no debía ignorar. Intentó convencerse de que no era más que un detalle anecdótico, una rareza sin importancia. Quizás algún dueño anterior había querido un refugio para sus perros, un gesto extravagante de alguien que podía permitirse transformar hasta el más simple canil en un monumento. Sin embargo, esa explicación no lograba calmarlo. La cadena rota colgando del portón de hierro, el modo en que las enredaderas parecían empeñarse en cubrir la entrada, como si quisieran ocultarla de miradas indiscretas, el silencio obstinado que parecía brotar del interior. Todo eso lo empujaba hacia adelante. Durante años había aprendido a ignorar los impulsos y a guiarse solo por la lógica de los números y los beneficios, pero ahora se descubría atraído por una fuerza irracional que lo desbordaba. Dio un paso y luego otro, internándose en la hierba alta que crujía bajo sus zapatos. Cuando llegó frente a la puerta, la observó con detenimiento. El metal estaba manchado de óxido, rugoso al tacto, pero no cedía fácilmente. Las bisagras, sin embargo, resistían como si alguien las hubiera cuidado más que las de la mansión. Jonathan apoyó la mano sobre la superficie fría, y un estremecimiento recorrió su brazo. Por un momento pensó en volver atrás, dejar aquel descubrimiento para otro día, cuando los arquitectos llegaran con planos y linternas potentes. Pero entonces lo asaltó la idea de que, si se marchaba sin abrir, la inquietud lo perseguiría hasta en sus sueños. Respiró hondo y empujó con fuerza. El portón se movió lentamente, con un quejido prolongado que resonó en el aire como un lamento. La oscuridad del interior se abrió ante él como una boca expectante. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz iluminó un corredor angosto, más largo de lo que parecía desde fuera, con muros de piedra húmedos y un suelo cubierto de grava y polvo. A los lados se sucedían compartimentos separados por tabiques de piedra, como si fueran pequeñas celdas o establos en miniatura. La imagen le resultó desconcertante. No era un simple cobertizo, ni tampoco un mausoleo. Había sido diseñado con un propósito específico, aunque cuál era, Jonathan no podía adivinarlo. El aire dentro estaba cargado de humedad y de un olor penetrante a moho. Un goteo constante marcaba un ritmo lejano, repiqueteando contra la piedra como un reloj olvidado. Avanzó unos pasos y el eco de sus movimientos llenó el pasillo. El lugar parecía multiplicar cada sonido, devolviéndolo con un retumbo hueco que lo hacía sentir vigilado. Jonathan tragó saliva y de manera casi automática alzó la voz. «¿Hola?», dijo sin saber por qué lo hacía. Quizás quería probar la acústica, quizás solo buscaba compañía en aquel lugar inhóspito. Su voz rebotó en las paredes y regresó distorsionada, como un susurro ajeno. El silencio volvió a imponerse, pesado y denso. Estaba a punto de girar y salir cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido débil, apenas un murmullo que podría confundirse con el viento. Se detuvo de golpe, el pulso acelerado, y afinó el oído. El ruido se repitió, un sollozo apagado, tan leve que parecía flotar entre el goteo y el crujido de las paredes. El cuerpo de Jonathan se tensó. El primer impulso fue negarlo. Sería un animal atrapado, o el eco extraño de sus propios movimientos. Pero el siguiente lamento fue inconfundible. Un llanto breve, entrecortado, como de alguien demasiado débil para gritar. Se le erizó la piel. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz más firme de lo que en realidad sentía. La respuesta fue un silencio tan profundo que lo inquietó aún más, como si quien hubiera llorado hubiese contenido la respiración de golpe. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, y sin embargo dio un paso más. La luz de su linterna recorrió los compartimentos uno a uno, todos vacíos, llenos de telarañas y manchas de humedad. El eco de la grava bajo sus zapatos era lo único que rompía la quietud. Pero al llegar casi al final del pasillo, lo oyó otra vez, más claro que antes. Esta vez no fue un llanto, sino una palabra frágil, pronunciada con un hilo de voz tembloroso. «Mamá». Jonathan se detuvo como si una mano invisible lo hubiera sujetado. El teléfono temblaba en su mano,
y la luz vaciló sobre las piedras. La palabra retumbaba en su cabeza con un peso insoportable. ¿Quién? Alcanzó a decir, y apresuró el paso hasta la última celda. Cuando dirigió el haz de luz hacia el rincón, el corazón casi se le detuvo. Allí, encogida contra la pared, había una niña pequeña, no más de 4 años, con los ojos enormes y asustados que lo miraban como si él fuera a decidir su destino en ese instante. La niña tenía el cabello oscuro y enmarañado, pegado a su cara sucia. Sus pies descalzos estaban cubiertos de arañazos, y la camiseta que llevaba colgaba de su cuerpo como un saco, manchada y rota. En sus brazos apretaba contra el pecho un osito de peluche deshilachado, de un color indefinido por la suciedad, que parecía ser lo único que le quedaba en el mundo. Jonathan sintió un golpe de incredulidad que lo dejó sin aliento. Su mente buscó explicaciones, pero ninguna tenía sentido. ¿Cómo podía haber una niña en aquel lugar olvidado? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Quién la había dejado? Cada una de esas preguntas se estrellaba contra la imagen viva de aquella pequeña que lo observaba, temblando, sin soltar a su peluche. Jonathan bajó lentamente la linterna para no deslumbrarla, y venciendo la sorpresa, intentó suavizar la voz. «Hola», dijo, agachándose un poco para no parecer tan imponente. «No tengas miedo, no voy a hacerte daño». La niña no respondió, pero apretó al oso con más fuerza, como si esa acción pudiera protegerla de todo lo que la rodeaba. Él extendió la mano despacio, sin tocarla, como una invitación silenciosa. No esperaba que se acercara. De hecho, no se movió un milímetro. Pero en su interior, Jonathan sintió que acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. La mansión, el dinero gastado, el capricho de poseer una ruina histórica, todo eso se desdibujaba frente a la evidencia de aquella criatura que respiraba con dificultad en el rincón de una celda de piedra. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuánto llevaba ahí de pie, contemplándola, intentando asimilar lo imposible. Lo único claro era que debía sacarla de allí cuanto antes. El eco de sus propios pensamientos retumbaba en el corredor. Maquinaria de demolición, obreros, planes de restauración. Recordó de repente que ese mismo día comenzarían los trabajos y que esa construcción sería una de las primeras en desaparecer bajo toneladas de escombro. Una oleada de pánico lo sacudió. Comprendió que había llegado en el último instante, que el destino de esa niña estaba colgado de un hilo que él acababa de sujetar con sus propias manos. Se enderezó y sacó el teléfono del bolsillo. Con los dedos temblorosos, llamó al supervisor de la obra. La voz del hombre sonó despreocupada al contestar, como si estuviera empezando el día con la rutina de siempre. Jonathan lo interrumpió con brusquedad, ordenándole que detuviera todo. «¡Cancelen la demolición ahora mismo!», exclamó, incapaz de controlar la urgencia en su tono. El supervisor se quedó en silencio unos segundos, desconcertado, y apenas alcanzó a balbucear una respuesta incrédula. Jonathan cortó sin darle opción a discutir. Guardó el teléfono y volvió a mirar a la niña. Ella no entendía nada de lo que había dicho, pero lo miraba con la misma mezcla de miedo y esperanza. Fue en ese momento, al devolverle la mirada, cuando comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El eco de aquella última palabra que la niña había pronunciado seguía resonando en la mente de Jonathan, mientras guardaba el teléfono con manos temblorosas. Todo en su interior se había transformado en un torbellino. Incredulidad, miedo, urgencia, una sensación de responsabilidad que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Allí estaba, frente a una criatura frágil, perdida en un rincón de piedra húmeda, y sabía que no podía dejar que nada ni nadie la tocara. Por un instante recordó los informes de inspección que hablaban de demoliciones programadas, de maquinaria pesada que ya estaría acercándose por los caminos. El tiempo se había convertido en un enemigo implacable, y él era el único que podía detener la catástrofe. Se inclinó hacia la niña, tratando de suavizar su expresión, consciente de que su tamaño y su voz podían resultarle intimidantes. La linterna iluminaba su rostro sucio, marcado por lágrimas secas, y el brillo asustado de sus ojos oscuros. Jonathan habló despacio,
con el tono que había visto usar alguna vez a los médicos pediatras en los hospitales donde había visitado a hijos de amigos. «Está bien, pequeña, no pasa nada. Ya no estás sola. Voy a sacarte de aquí». Su propia voz le sonó desconocida, como si perteneciera a otro hombre. Ella no respondió. Solo abrazó con más fuerza a su oso de peluche, ese muñeco deshilachado que parecía contener lo último de su mundo. Jonathan se quitó la chaqueta y se la extendió. «Tienes frío, ¿verdad? Toma, esto te calentará». La niña dudó. Miró la prenda con recelo, luego sus ojos volvieron a clavarse en los de él. La desconfianza era natural, pero en esa mirada había también un destello de esperanza, como si la promesa de calor venciera lentamente al miedo. Al fin permitió que él le colocara la chaqueta sobre los hombros. El abrigo era demasiado grande, la envolvía por completo, pero al sentir la tela suave contra su piel, su cuerpo se relajó apenas un instante. Jonathan percibió esa rendija de confianza y decidió aprovecharla. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella no contestó con palabras, pero la forma en que sus labios temblaron y el movimiento casi imperceptible de su cabeza fueron suficientes. Jonathan recordó de pronto que en la guantera del coche guardaba siempre alguna barra de chocolate, un hábito adquirido en viajes largos. «Tengo algo rico en el coche. Si vienes conmigo, te daré un poco». La palabra chocolate pareció encender un brillo distinto en los ojos de la niña. Aún sin hablar, su mirada cambió. La necesidad vencía al miedo. Jonathan extendió la mano, despacio, sin forzarla. Cuando vio que no se apartaba, decidió dar el siguiente paso. Se agachó lo suficiente para quedar a su altura, y con suavidad la tomó en brazos. El cuerpo de la niña era liviano como una pluma, tan ligero que le pareció un espejismo, como si cargara con un soplo de aire en lugar de una persona. Sintió la fragilidad de sus huesos, la tensión de los músculos por la desnutrición, y una rabia desconocida le recorrió el pecho. ¿Quién podía haber permitido que una criatura terminara así, olvidada en una celda de piedra? Ella no lloró ni gritó. Se limitó a aferrarse al osito mientras Jonathan la sostenía con firmeza contra sí. Avanzó por el corredor a paso rápido, alumbrando el camino con el teléfono hasta salir al exterior. El aire libre golpeó sus rostros. Afuera, el cielo había terminado de abrirse, y la claridad del día mostraba las dimensiones de la propiedad con crudeza. La niña cerró los ojos y escondió la cara contra el cuello de Jonathan, como si la luz misma fuera demasiado fuerte después de tanto encierro. Él la estrechó un poco más, prometiéndose sin palabras que nada la lastimaría otra vez. Atravesó la hierba alta con pasos seguros y se dirigió hacia el patio delantero justo cuando los primeros camiones de obra llegaban a la entrada. El capataz, un hombre robusto con casco amarillo, se acercó sorprendido. «Señor Hale, ya estamos listos para empezar. ¿Quiere que derribemos primero los cobertizos o...?» Se detuvo al ver el bulto envuelto en la chaqueta. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, ¿eso es un niño?» «Una niña», corrigió Jonathan con voz dura. «La encontré en el edificio de piedra. La demolición queda suspendida hasta nuevo aviso». El capataz tartamudeó, incapaz de articular más que frases entrecortadas. «Pero, los contratos, la maquinaria...» «No me importa nada de eso», lo interrumpió Jonathan. «Si hubieran empezado 20 minutos antes, la habrían sepultado viva. Quiero que todo se detenga inmediatamente. Y que nadie hable de esto con la prensa, ¿queda claro?» El hombre asintió, aún atónito, mientras varios trabajadores se agrupaban detrás, murmurando entre sí. Las miradas de incredulidad seguían a Jonathan mientras avanzaba hacia su coche. Abrió la puerta trasera y acomodó a la niña en el asiento, asegurándose de que siguiera envuelta en la chaqueta. Encendió la calefacción y buscó la barra de chocolate en la guantera. Se la ofreció con suavidad. Ella la tomó con manos temblorosas, olfateó el envoltorio y tras mirarlo como si buscara permiso, comenzó a morder a toda prisa. Los trozos desaparecieron con una avidez que desgarró a Jonathan por dentro. Solo alguien con un hambre prolongada podía comer de ese modo. Arrancó el motor y salió de la finca sin mirar atrás. El camino de regreso al pueblo le pareció interminable. Conducía con una mano mientras con la otra revisaba de reojo el asiento trasero, donde la niña, aún desconfiada, no apartaba la vista de él. En un momento dado, cuando el coche tomó una curva suave,
Sus párpados comenzaron a cerrarse, agotados. Se acurrucó bajo la chaqueta y, sin soltar a su oso, se durmió. Jonathan la observó por el espejo retrovisor y por primera vez en muchos años sintió una punzada de ternura tan intensa que lo desarmó. Al llegar al hospital de la ciudad, entró corriendo con la niña en brazos. Las enfermeras en la recepción abrieron los ojos de par en par al verlo aparecer con aquella criatura en tan mal estado. «¿Necesita un médico? Ya», exigió, su tono firme pero impregnado de angustia. El personal reaccionó de inmediato, llevándolos a una sala de urgencias. Una doctora de mediana edad, de rostro sereno y voz cálida, comenzó a examinarla. Jonathan se quedó a un lado, incapaz de apartarse aunque lo invitaran a esperar fuera. Cada vez que alguien intentaba separar a la niña de él, ella se aferraba con fuerza a su chaqueta o a su brazo, y los médicos comprendieron que sería inútil forzarla. El examen reveló lo que Jonathan temía. La niña estaba deshidratada, con signos de malnutrición, marcas de golpes antiguos en las piernas y una evidente falta de cuidados básicos. La doctora, sin embargo, aseguró que no corría peligro inmediato de muerte. Con tratamiento y alimentación adecuada, podría recuperarse. Jonathan respiró por primera vez desde que la había encontrado, aunque la presión en su pecho no disminuyó. Fue entonces cuando apareció la trabajadora social. Una mujer de cabello recogido, vestida con traje sobrio, portaba una carpeta bajo el brazo. Su voz era suave pero firme. «Señor Hale, necesitamos registrar a la menor en nuestro sistema. ¿Puede decirnos su nombre, fecha de nacimiento? ¿Algún dato de los padres?» Jonathan abrió la boca, pero nada salió. No sabía nada de ella, salvo que había sobrevivido sola en un lugar donde nadie debería estar. «No lo sé», admitió finalmente, sintiéndose extraño al pronunciar esas palabras. «La encontré en mi propiedad esta mañana». La trabajadora social tomó nota, sin mostrar sorpresa, como si estuviera acostumbrada a relatos insólitos. En ese caso, la ley exige que la menor pase a custodia del Estado hasta esclarecer su situación. Será enviada a un hogar temporal mientras investigamos. Jonathan giró hacia la niña. Al escuchar aquellas palabras, su pequeño cuerpo se tensó. Sus ojos se llenaron de pánico y antes de que alguien pudiera acercarse, se lanzó hacia él, abrazándose con una fuerza desesperada a su cuello. Su llanto brotó como un torrente, incontenible, repetido en un balbuceo tembloroso. Jonathan sintió como se le desgarraba el corazón. «No la separaré de mí», dijo con voz grave, mirando directamente a la trabajadora social. «Si hace falta, presentaré una solicitud de custodia temporal ahora mismo. Contrataré abogados, pasaré por todos los controles que exijan, pero ella no se va con nadie que no sea yo». Por un instante, el silencio llenó la sala. La trabajadora social lo observó con gesto de evaluación, quizá acostumbrada a promesas huecas. Pero en los ojos de Jonathan no había cálculo ni arrogancia. Había determinación. Una mezcla de miedo y coraje que no se fingía. La mujer suspiró y asintió lentamente. «De momento puede quedarse con usted, bajo supervisión médica, pero debe saber que el proceso será largo y complicado». Jonathan solo apretó a la niña contra su pecho y murmuró, como si fuera una promesa destinada solo a ella: «No te dejaré sola, nunca más». Aquella tarde se convirtió en un torbellino de firmas, entrevistas y llamadas a sus abogados. Sin embargo, para Jonathan todo quedaba en segundo plano frente a la pequeña que no soltaba su chaqueta ni por un segundo. Había comenzado como un día cualquiera, un capricho de millonario que quería inspeccionar una propiedad en ruinas. Terminaba como el inicio de una lucha que no había previsto, una que no medía ganancias ni pérdidas, sino la vida de una niña que lo había mirado con unos ojos capaces de cambiarlo todo. Cuando al fin abandonaron el hospital, con el sol cayendo sobre la ciudad y el aire cargado de promesas inciertas, Jonathan comprendió que ya no era el mismo hombre que había cruzado las verjas oxidadas esa mañana. Llevaba en brazos un futuro que no había pedido, pero que no estaba dispuesto a soltar. Y mientras la niña descansaba contra su pecho, con su osito entre los brazos, supo con una certeza absoluta que aquel encuentro en las sombras de la construcción de piedra no había sido una coincidencia. Había sido el comienzo de una nueva vida para ambos. El regreso del hospital fue distinto a cualquier otro trayecto que Jonathan hubiera hecho en su vida.
No había ruido de pensamientos sobre negocios, ni repasaba mentalmente cifras, contratos o reuniones. Solo miraba de reojo a la niña que viajaba en el asiento trasero, envuelta en su chaqueta como si fuera un capullo frágil. Ella sostenía todavía al oso de peluche, y sus ojos grandes no dejaban de observarlo a través del espejo retrovisor, como si temiera que en cualquier momento desapareciera o la entregara a extraños. Jonathan intentó sonreírle, pero lo único que pudo transmitirle fue una seriedad cargada de promesas. Nunca antes había sentido tanto peso en un gesto tan simple. Al llegar a la mansión, el aire de la tarde los recibió con un silencio denso. Los camiones de obra habían desaparecido tras la orden de suspender los trabajos, y el patio estaba desierto. Jonathan bajó primero, abrió la puerta trasera y extendió los brazos hacia ella. La niña dudó un instante, como si calibrara el riesgo de confiar en él, pero al final permitió que la alzara. Entraron en la casa en ruinas. El eco de sus pasos resonó en el vestíbulo vacío, donde el polvo flotaba como un velo suspendido. Jonathan se detuvo un momento, consciente de lo poco que ese lugar podía ofrecer a alguien tan vulnerable. No era un hogar, no aún. Era un cascarón enorme y herido. Sin embargo, sabía que tenía que transformarlo a toda prisa. Esa misma noche, mientras la niña dormía en un sofá cubriéndose con la chaqueta, Jonathan hizo varias llamadas. Sus abogados acudieron de inmediato, acompañados por asistentes con carpetas llenas de documentos. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor, que aún conservaba el polvo de décadas de abandono, y comenzaron a explicarle con precisión los pasos legales. La trabajadora social había sido clara. No bastaba con querer protegerla, debía solicitar formalmente la custodia temporal, someterse a evaluaciones, abrir las puertas de su vida a la burocracia. Jonathan escuchaba en silencio, con el ceño fruncido, hasta que uno de los abogados sugirió que quizá lo más sensato sería entregarla a un hogar de acogida mientras se resolvían los trámites. La respuesta de Jonathan fue tan tajante que hasta él se sorprendió de la firmeza en su voz. Ella no va a ningún otro sitio. Ya sufrió bastante. No voy a permitir que la trasladen de un lado a otro. Si es necesario, traeré aquí a todo el tribunal, pero se quedará conmigo. Sus palabras se estrellaron contra el aire pesado del salón, y todos comprendieron que hablaba en serio. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de visitas, inspecciones y entrevistas. La primera en llegar fue la misma trabajadora social que lo había recibido en el hospital, acompañada de otra colega. Recorrieron la casa tomando notas con expresión preocupada. Señalaron los techos que amenazaban con caer, los peldaños sueltos de la escalera, los vidrios rotos que aún quedaban incrustados en algunos marcos de ventana. Un niño no puede vivir aquí en estas condiciones, le advirtieron. Jonathan, sin alterarse, respondió que ya había contratado a un equipo de restauración y que los trabajos comenzarían de inmediato, pero esta vez bajo su supervisión estricta. Las inspectoras se miraron entre sí, incrédulas de que alguien estuviera dispuesto a invertir una fortuna en transformar semejante ruina en un espacio habitable para una sola niña. La pequeña los observaba todo el tiempo, siempre desde la seguridad que le brindaba mantenerse cerca de Jonathan. Cuando una de las mujeres intentó acercarse para hablarle directamente, la niña se escondió detrás de él y apretó con fuerza el peluche contra su pecho. Jonathan no dijo nada, pero posó una mano protectora sobre el hombro de la niña y dejó que el gesto hablara por sí mismo. Las noches eran un capítulo aparte. El primer día, Jonathan improvisó una cama en una de las habitaciones menos dañadas, colocando sábanas limpias y un colchón nuevo que uno de sus asistentes había llevado con urgencia. La niña se dejó guiar en silencio, pero al llegar el momento de apagar la luz, se aferró a su brazo con un miedo tan intenso que él comprendió que no la dejaría sola. Se sentó a su lado, buscó entre una pila de objetos viejos un libro infantil traído apresuradamente y empezó a leer en voz baja. Al principio la voz le salió rígida, como un empresario leyendo un informe. Poco a poco, sin embargo, se dejó llevar por el ritmo de las palabras y se sorprendió de escuchar ternura en su propia entonación. La niña, que al principio no parpadeaba, finalmente cerró los ojos y, con el oso pegado a la cara, se durmió.
Jonathan se quedó allí mucho más de lo necesario, observando la respiración tranquila, como si temiera que al apartarse ella pudiera desaparecer. Por la mañana la primera tarea fue intentar preparar un desayuno. Jonathan no cocinaba desde hacía décadas, acostumbrado a chefs personales y restaurantes de lujo. Se encontró torpe frente a la cocina improvisada, derramando café, quemando pan, pero al final logró servir un plato de huevos revueltos y pan tostado. La niña lo miraba desde la silla con desconfianza, pero al probar un bocado, su expresión cambió apenas un poco. Y Jonathan sintió que aquel gesto valía más que cualquier edificio que hubiera levantado en las grandes ciudades. Las visitas de abogados y trabajadores sociales continuaron. Le pidieron documentación, lo sometieron a preguntas sobre su vida personal, su relación con su hijo adulto, su experiencia como padre. Jonathan no ocultó sus errores pasados. Reconoció haber fracasado en su relación con su hijo, haber estado más pendiente de sus negocios que de su familia. Pero añadió con una firmeza que nadie esperaba escuchar en la voz de un magnate: no voy a cometer el mismo error 2 veces. Esta niña tiene que saber que alguien está aquí para ella, todos los días, sin condiciones. La trabajadora social lo observó en silencio, como si midiera la sinceridad de sus palabras, y al final solo anotó algo en sus papeles sin replicar. El proceso legal avanzaba lentamente, pero en el interior de la mansión las transformaciones eran visibles. Los obreros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, reemplazando vigas, limpiando escombros, reforzando muros. Jonathan invertía sin preguntar precios ni calcular retornos. Cada clavo, cada tablón, era parte de un proyecto que ya no tenía que ver con prestigio ni con mercado. Era la creación de un refugio para alguien que había llegado a su vida como un secreto enterrado en la piedra. Mientras tanto, la relación con la niña se iba tejiendo hilo a hilo. Ella seguía sin hablar mucho, pero comenzó a emitir pequeñas señales de confianza. Si Jonathan se apartaba demasiado, lo buscaba con la mirada. Si un extraño intentaba acercarse, se escondía detrás de él. Por las noches, después de leerle, le permitía sujetarle la mano hasta quedarse dormida. Era como si cada día pusiera a prueba la promesa que él le había hecho en el hospital, que nunca volvería a estar sola. Una tarde, tras una jornada agotadora de reuniones y llamadas, Jonathan entró en la cocina improvisada y encontró a la niña sentada con lápices de colores sobre la mesa. Había estado dibujando en silencio, y cuando él se acercó, levantó la hoja de papel. Era un dibujo simple: 3 figuras de la mano bajo un sol amarillo. Una era pequeña y llevaba un oso. Otra era alta, con una chaqueta azul. La tercera figura parecía representar al propio oso, dibujado con líneas torpes pero reconocibles. Jonathan tragó saliva y acarició el dibujo con los dedos. La niña lo observaba en silencio, esperando su reacción. «Es hermoso», murmuró él. «¿Ese soy yo?». Ella asintió apenas, y por primera vez, una tímida sonrisa asomó en su rostro. Aquella sonrisa lo conmovió más que cualquier triunfo empresarial. En ese instante comprendió que estaba reconstruyendo algo más que una mansión. Estaba levantando un vínculo, frágil pero real, que lo transformaba por dentro. Sabía que el camino sería largo, que la burocracia todavía lo pondría a prueba, y que los secretos sobre el origen de la niña aún no habían sido revelados. Pero también sabía que paso a paso estaba aprendiendo a hacer algo que nunca había creído posible: un verdadero padre. Y mientras la noche caía sobre la vieja mansión y el sonido de los obreros se desvanecía en la distancia, Jonathan miró a la niña dormida con su oso en brazos y comprendió que la lucha apenas empezaba. No importaban los juicios, ni los contratos, ni el pasado que aún podía salir a la luz. Lo único que importaba era mantener esa promesa silenciosa que había nacido en el hospital y que ahora se repetía en cada gesto, en cada respiración. Ella no estaría sola nunca más. Los días que siguieron se convirtieron en un desfile interminable de trámites, visitas y preguntas. Como si el hallazgo de la niña hubiera puesto en marcha una maquinaria invisible y poderosa contra la que Jonathan debía aprender a luchar. La vieja mansión, que en otros tiempos había sido testigo de fiestas fastuosas y luego de silencios prolongados, era ahora un escenario en constante transformación. Albañiles entrando y saliendo con herramientas,
asistentes legales cargando carpetas, trabajadores sociales revisando cada rincón con ojos críticos. El eco de los martillos y las sierras se mezclaba con el de las voces burocráticas que parecían medir su vida en formularios y protocolos. Jonathan, acostumbrado a que todo se resolviera con un cheque o con una orden tajante, descubría de golpe que su fortuna servía de poco en este terreno. La tutela de la niña no se compraba. Se ganaba con pruebas, constancia y la exposición desnuda de cada rincón de su existencia. La pequeña, siempre silenciosa y alerta, percibía aquella agitación a su alrededor. Aunque aún desconfiaba de los extraños, poco a poco comenzaba a buscar refugio en los gestos de Jonathan. Si un inspector entraba con su portapapeles, ella se aferraba a su chaqueta. Si una trabajadora social intentaba acercarse con un tono dulce pero desconocido, ella se escondía tras su pierna y clavaba la mirada en su oso de peluche. Para Jonathan, cada uno de esos gestos era una confirmación dolorosa. La niña ya había vivido demasiado miedo y demasiados cambios para volver a confiar con facilidad, y al mismo tiempo era un recordatorio de que su deber era ofrecerle un mundo donde no necesitara temer a nadie más. Las noches eran, como siempre, el momento más revelador. El día terminaba con reuniones y visitas, pero en la penumbra de la habitación improvisada, con la lámpara encendida junto a la cama recién preparada, Jonathan volvía a ser solo un hombre y una niña tratando de reconocerse mutuamente. Ella escuchaba con atención las lecturas que él hacía, a veces con la voz cansada, a veces con un esfuerzo por sonar alegre. No siempre comprendía las palabras, pero el ritmo lo arrullaba. En ocasiones, justo antes de dormirse, la niña murmuraba algo suelto, un recuerdo que parecía escapar de los muros de su silencio. Jonathan comprendió que debía escuchar sin presionar, dejando que la memoria emergiera poco a poco, como un río que encuentra su cauce tras una larga sequía. Fue en una de esas noches cuando escuchó por primera vez la palabra que marcaría el inicio de una búsqueda desesperada. Sonny. Jonathan levantó la vista del libro y preguntó suavemente, ¿quién es Sonny? La niña, abrazando su oso, murmuró, mi gato. Era naranja. Mamá decía que me cuidaba. La voz se quebró en la última palabra y sus ojos se humedecieron. Jonathan no insistió más, solo le acarició el cabello hasta que el sueño la venció. Aquella mención bastó para grabarse en su mente y comenzar a hilar una historia todavía fragmentada. Consciente de que necesitaba respuestas, Jonathan contrató a un investigador privado de confianza, un hombre llamado Dalton, que había trabajado antes para él en asuntos empresariales delicados. Esta vez no se trataba de negocios, sino de rastrear un pasado difuso. Encuentra todo lo que puedas sobre ella, le ordenó. ¿Dónde nació? ¿Quién era su madre? ¿Qué le ocurrió? Dalton aceptó con profesionalismo, aunque advirtió que a veces las personas desaparecen de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. Jonathan lo miró con una mezcla de desconfianza y súplica. Búscala como si tu vida dependiera de ello, porque la suya sí depende. Los días siguientes trajeron noticias fragmentadas. Dalton descubrió que, en un pequeño pueblo de un estado vecino, había vivido una joven de 20 años que coincidía con la escasa descripción que Jonathan había conseguido arrancar de la memoria de la niña. Vecinos recordaban haberla visto caminar siempre con una pequeña de la mano y un gato naranja rondando el porche. Era callada, educada, de aspecto frágil, y llevaba una vida solitaria. Luego, un invierno, desapareció sin dejar rastro. La casa que alquilaba quedó vacía, la renta sin pagar, el gato perdido. No hubo denuncias oficiales, ni certificados de defunción, ni siquiera un aviso en los periódicos. Simplemente se desvaneció, y con ella la niña. El hallazgo estremeció a Jonathan. No había familia buscándola, ni vecinos alarmados, ni huellas de un sistema que debería haber intervenido. Era como si nadie hubiera notado su ausencia. Jonathan escuchó el informe con los puños cerrados. En el fondo de su pecho crecía una furia contenida. ¿Cómo era posible que una madre y su hija se borraran de la vida pública sin que nadie levantara la voz? Imaginó la crudeza de aquel invierno, la tos interminable que la niña había mencionado, la mujer debilitada cargando con una hija pequeña, sin dinero,
sin ayuda. Hasta que un día la realidad la había vencido. Jonathan entendió que la niña había sobrevivido al margen del mundo, oculta, invisible, y que ahora el mismo sistema que no la había visto pretendía arrebatársela con formalidades y trámites. Aquella contradicción lo quemaba por dentro. La burocracia se volvió más intensa. Llegaban cartas, citaciones judiciales, requerimientos de documentación. El juez que llevaba el caso quería pruebas de que Jonathan era un tutor adecuado. Psicólogos y asistentes sociales lo evaluaban en entrevistas donde le preguntaban por su infancia, sus relaciones fallidas, su relación con el poder y con la paternidad. Él respondió con honestidad, sin adornos. Admitió que había fracasado con su propio hijo, que lo había perdido entre viajes y proyectos, que había elegido edificios antes que abrazos. Pero también aseguró, con la voz firme y sin titubeos, que no volvería a fallar. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que construí en las ciudades, sino en lo que puedo construir ahora con esta niña. No voy a dejarla. Mientras tanto, los periodistas se arremolinaban frente a las rejas de la mansión. Fotos borrosas de Jonathan entrando con la niña en brazos comenzaron a circular en los medios. Los titulares hablaban de la misteriosa hija del magnate o de la niña fantasma hallada en una mansión abandonada. Jonathan reforzó la seguridad en la entrada y prohibió que nadie del personal filtrara información. Pero sabía que la presión mediática era un arma de doble filo. Podía despertar curiosidad malsana y al mismo tiempo atraer a personas que reclamaran lazos inexistentes con la niña. Ese temor se confirmó cuando su abogada Harris le llevó una carta oficial. Una mujer había presentado una solicitud ante el tribunal, alegando ser tía de la menor, media hermana de la madre desaparecida. Jonathan sintió como la sangre se le helaba. La niña, ajena a las intrigas legales, seguía mostrando señales de apertura. Cada día pronunciaba más palabras. Algunas veces, en el jardín en proceso de restauración, señalaba rincones soleados y murmuraba: Sunny dormía allí. Otras veces, al anochecer, se acurrucaba contra Jonathan y le susurraba con voz temblorosa: Mamá tosía, siempre tosía. Él la escuchaba en silencio, deseando poder borrar esos recuerdos de enfermedad y soledad, pero consciente de que eran parte de la verdad que debían enfrentar. Y en cada uno de esos fragmentos encontraba una nueva razón para no rendirse. Cuando la noticia de la supuesta tía llegó a oídos de Jonathan, se encontraba sentado con la niña en la mesa de la cocina. Ella dibujaba, concentrada, un sol amarillo y dos figuras de la mano. ¿Quiénes son?, preguntó él con suavidad. La niña levantó la vista, lo miró directamente a los ojos y respondió con una palabra clara: familia. Jonathan sintió que esa palabra, pronunciada con tanta convicción, pesaba más que cualquier documento legal. Apretó los labios y acarició su cabello. Sí, dijo con voz firme, somos familia. Y en ese momento comprendió que el próximo desafío no sería solo con inspectores y formularios, sino con alguien que reclamaba lazos de sangre. El pasado, que había permanecido en sombras, comenzaba a regresar con forma de reclamaciones y sospechas. Jonathan sabía que el desenlace se decidiría en una sala de tribunal, bajo la mirada fría de un juez. Y mientras la niña dormía aquella noche, él se quedó en pie frente a la ventana, observando la silueta de la mansión iluminada por la luna. A su alrededor se levantaban andamios, trabajadores reparaban muros, la casa lentamente renacía. Pero lo que de verdad necesitaba renacer no eran las paredes, sino la certeza de que esa niña tendría un lugar seguro y un padre dispuesto a protegerla de cualquier sombra. Con los puños cerrados y el corazón palpitante, se prometió a sí mismo que pelearía hasta el final. El amanecer del día del juicio llegó gris y silencioso, como si el cielo mismo quisiera presagiar el peso de lo que estaba a punto de suceder. Jonathan había dormido apenas unas horas, sentado en un sillón del estudio, rodeado de carpetas con documentos, cartas de recomendación, informes médicos y fotografías que intentaban demostrar lo que en su interior no necesitaba justificación, que la niña ya era su hija en todo, menos en el papel. Cuando se levantó, la casa aún estaba en penumbras. Caminó en silencio por el pasillo hasta la habitación donde la niña dormía. La encontró despierta, sentada en la cama con el oso en brazos,
observando la puerta como si supiera que aquel día sería distinto. Jonathan se acercó y le habló con voz baja, cuidada, como si temiera quebrar el frágil aire que los envolvía. Ella lo miró fijamente y preguntó en un susurro que parecía más grande que cualquier discurso. ¿Hoy deciden si me quedo contigo? Jonathan tragó saliva, le acarició el cabello y respondió con la sinceridad que ella merecía. Sí, pero pase lo que pase, nunca voy a dejarte. La niña asintió, abrazó más fuerte a su oso y se dejó ayudar a vestirse con el vestido azul que él había elegido para la ocasión. El trayecto hacia el tribunal estuvo marcado por un silencio espeso. Afuera, los periodistas aguardaban frente a la reja de la mansión, sus cámaras y micrófonos preparados para capturar cada gesto. Jonathan ordenó al chofer que condujera despacio, ignorando los gritos y las preguntas que lo seguían. En el interior del coche, la niña mantenía la frente apoyada contra el cristal, observando las calles que pasaban como si fueran un paisaje extraño. Su pequeña mano buscó la de Jonathan, y él la sostuvo con firmeza, consciente de que ese contacto era lo único que podía ofrecerle en medio del caos. El tribunal los recibió con su solemnidad acostumbrada. Techos altos, paredes de madera oscura, el eco de pasos apresurados en los pasillos. Harris, la abogada de Jonathan, los esperaba en la entrada con gesto severo y la carpeta de documentos bajo el brazo. «Están preparados», dijo con voz tensa. Jonathan asintió, respiró hondo y se inclinó hacia la niña. «Recuerda, solo tienes que estar a mi lado. No hay nada más que debas hacer». Ella lo miró con la misma seriedad de un adulto y respondió con un simple movimiento de cabeza. La sala estaba llena de rostros expectantes, algunos curiosos, otros periodistas que habían conseguido acceso, y en la primera fila, la mujer que reclamaba ser la tía de la niña. Lydia Moore, según los documentos. Su aspecto era más joven de lo que Jonathan había imaginado, con rasgos parecidos a los de la pequeña, pero endurecidos por la ansiedad. Sus manos no dejaban de entrelazarse una con la otra, como si buscara en ese gesto la seguridad que no encontraba en su interior. Cuando sus miradas se cruzaron, Jonathan no apartó los ojos. Sabía que aquella mujer representaba la amenaza más seria a la vida que había construido en tan poco tiempo. El juez Porter entró con la solemnidad de quien carga años de decisiones difíciles sobre los hombros. Con un golpe de mazo dio inicio a la audiencia. «Estamos aquí para deliberar sobre la tutela de la menor, conocida provisionalmente como Nora», anunció, y su voz profunda resonó en la sala. Harris fue la primera en exponer. Enumeró los hechos con precisión. La niña había sido encontrada en un estado de abandono dentro de la propiedad de Jonathan, sin documentos ni familiares que la reclamaran durante meses. Presentó informes médicos que mostraban la recuperación de la niña, fotografías de los avances en la mansión convertida en hogar, cartas de trabajadores sociales que daban fe del vínculo afectivo creciente entre ambos. Cada palabra buscaba cimentar una verdad: que Jonathan no era solo un millonario con recursos, sino un hombre dispuesto a transformar su vida para convertirse en padre. Cuando llegó el turno de Lydia, la sala se llenó de un murmullo expectante. Su abogado habló primero, insistiendo en los lazos de sangre, en el derecho de la familia biológica por encima de cualquier vínculo reciente. Luego Lydia misma tomó la palabra. Su voz era temblorosa, rota por la emoción, y relató cómo había perdido contacto con su hermana años atrás, cómo había descubierto demasiado tarde que tenía una sobrina, y cómo ahora quería enmendar aquel abandono involuntario. «Ella es mi sangre», dijo con lágrimas en los ojos. «No puedo permitir que se críe con un extraño». La palabra extraño cayó en la sala como una piedra. Jonathan apretó los puños, contuvo la rabia y se mantuvo erguido, aunque por dentro ardía de indignación. El juez entonces le dio la palabra a Jonathan. Se levantó despacio, tomó aire y miró primero a la niña, que lo observaba con atención, antes de dirigirse al estrado. Su voz no fue la del empresario acostumbrado a dominar salas de juntas, sino la de un hombre que hablaba desde un lugar mucho más vulnerable. «He pasado mi vida construyendo edificios, midiendo mi valor en contratos y cifras. Creí que eso era éxito, pero el día que escuché el llanto de esta niña en un viejo cobertizo, todo cambió. La tomé en mis brazos pensando que la estaba salvando,
y pronto descubrí que era ella quien me salvaba a mí. Me enseñó lo que significa la presencia, lo que significa la promesa. No soy un extraño, soy el hombre que la ha alimentado, que la ha visto dormir tranquila por primera vez en meses, que ha escuchado sus primeras palabras después de semanas de silencio. Soy el hombre que se ha comprometido a no fallarle, aunque antes haya fallado en otras cosas. Se detuvo un momento, tragó saliva y concluyó con voz firme. Ella ya es mi hija, señoría, y si me lo permite, pasaré el resto de mi vida demostrándoselo. La sala quedó en silencio, roto solo por el sonido del bolígrafo del juez tomando notas. Porter se inclinó entonces hacia la niña, con un gesto inusualmente suave para un magistrado. ¿Y tú, jovencita, quieres que este hombre sea tu papá? La niña, que hasta entonces había permanecido inmóvil con el oso en brazos, levantó la vista y asintió. Su voz, apenas un murmullo, llenó el aire. Sí, hace los mejores panqueques. La risa contenida recorrió la sala. Incluso los labios del juez se curvaron en una sonrisa inesperada. Lidia bajó la cabeza, derrotada, mientras Jonathan sentía que el corazón se le expandía en el pecho. El juez golpeó el mazo una vez, con fuerza. En consideración de las pruebas presentadas y en beneficio de la menor, este tribunal concede la adopción plena a favor del señor Jonathan Hale. La petición de la señora Moore queda denegada. El eco de las palabras se extendió como un suspiro colectivo. Jonathan cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio, y luego abrazó a la niña, que se aferró a su cuello con fuerza. No importaban los aplausos contenidos ni las miradas de los presentes. En ese instante solo existían ellos dos, padre e hija, por decisión y por destino. La salida del tribunal fue un torbellino de cámaras y voces, pero Jonathan avanzó con la niña en brazos, ajeno al ruido. La lluvia que había amenazado todo el día finalmente comenzó a caer, fina, constante, como si quisiera limpiar el aire. Él levantó el rostro hacia el cielo y dejó que las gotas lo empaparan, sin soltar a la niña. ¿Estamos en casa ya?, preguntó ella con inocencia. Jonathan sonrió y respondió, siempre. Donde estemos juntos, ese es nuestro hogar. De regreso en la mansión, el ambiente había cambiado para siempre. Lo que antes era un cascarón en ruinas comenzaba a vibrar con vida. Las paredes, aunque aún marcadas por el tiempo, parecían distintas al resonar con las risas de la niña corriendo por los pasillos. Jonathan ya no veía grietas ni polvo, veía un futuro construyéndose paso a paso. Esa noche, después de cenar panqueques con fresas, su petición celebratoria, la llevó a la cama. La niña, con los ojos brillantes de cansancio y felicidad, preguntó, ¿somos familia ahora? Jonathan le besó la frente y respondió con voz emocionada, sí, Nora, para siempre. Ella sonrió, se acurrucó con su oso y susurró un «te quiero» antes de quedarse dormida. Jonathan permaneció junto a la cama largo rato, observando su respiración tranquila. Pensó en los años perdidos con su hijo Silas, en los errores cometidos, en la posibilidad de una reconciliación que ahora veía menos lejana. Pero sobre todo pensó en la segunda oportunidad que la vida le había dado, en la forma de una niña hallada en un lugar donde nadie esperaba encontrarla. Comprendió que, al final, la verdadera herencia no eran los edificios ni la riqueza, sino la capacidad de ofrecer amor y protección a quien más lo necesitaba. Al levantarse y caminar hacia la ventana, contempló el jardín donde todavía trabajaban los obreros. La lluvia había dejado un brillo nuevo sobre la hierba y las piedras. La mansión, aquella vieja guardiana de secretos, ya no era un símbolo de decadencia, sino de renacimiento. Y Jonathan, que había pasado media vida construyendo torres de acero y vidrio, entendió que lo más importante que había edificado era ese vínculo indestructible con la niña que ahora dormía tranquila en la habitación contigua. Un vínculo que no necesitaba contratos ni firmas para ser verdadero, aunque la justicia finalmente lo hubiera sellado. Así terminó un ciclo y comenzó otro. La historia de abandono se transformó en la historia de una familia inesperada. El eco del mazo en la sala del tribunal seguía resonando en su memoria. No como un final, sino como el principio de una vida donde el amor, por fin, se había convertido en el verdadero cimiento,
Y mientras la noche envolvía la mansión restaurada, Jonathan susurró una promesa al silencio. Nunca más estarás sola. No te detengas aquí. Aún hay muchas más historias increíbles esperándote. Suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. Mira el siguiente video que aparece en tu pantalla y descubre giros que no podrás creer. Comparte este video con tus amigos y familia para que ellos también lo disfruten.